Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de IA con Python desde cero. En el vídeo de hoy vamos a asentar lo que hemos visto hasta ahora participando en esta competición. La plataforma Kaggle es una plataforma muy conocida en la comunidad, tanto por sus sets de datos como algunos modelos que tiene para que probéis que han hecho otros usuarios, pero sobre todo por las competiciones, ya que nos permiten, a partir de un dataset común para todo el mundo, pues que cada uno haga sus pruebas con sus modelos, con su limpieza de datos y luego hace una clasificación de la entrega. En este vídeo vamos a estar compitiendo en esta de aquí, en el que vamos a tratar de predecir, con técnicas de regresión, el precio de una casa. Esto funciona de la siguiente manera. Para empezar, nos hace una descripción de la competición, nos dice la métrica que va a evaluar, en este caso la raíz cuadrada del error medio cuadrado, básicamente el RMSE, y nos da un ejemplo de cómo tenemos que mandar los datos. Básicamente, si nos vamos a la pestaña de data, nos dice los archivos que nos va a descargar, el train, los datos de entrenamiento, con los que vamos a practicar y entrenar un modelo, test, que son sobre los que vamos a predecir para subirlos a la plataforma, a ver qué tal nos ha ido, y luego nos da este, que es un ejemplo de cómo tenemos que enviar los datos, y este archivo de texto que nos da una descripción de los datos. Vemos que aquí también la descripción la podemos ver aquí. Y en la parte de abajo tenemos la opción de descargarnos estos archivos. Ahora que ya hemos visto cómo funciona una competición de Kaggle, pues vamos a hacer nuestra prueba rápida para esta. Y ahora sí, vamos con el código. Vemos que tenemos aquí los archivos, el de ejemplo, que es la sumisión de ejemplo, los datos de test y los datos de train. Pues vamos a empezar. Como siempre, importamos esos paquetes comunes como pandas, numpy, matplotlib y seaborn para visualizar. Luego, para temas de procesamiento y imputación, vamos a importar estas clases y funciones de sklearn porque vamos a estar participando en esta competición con un modelo de red neuronal que vais a ver que es una red neuronal bastante simple, pero bueno, que funciona relativamente bien. Lo primero, como siempre, es hacer una exploración del dataset. Empezamos leyendo los datos, nos vamos a guardar estos IDs, porque como habíamos visto en la submisión de ejemplo, tenemos que pasar también el ID, así que nos lo vamos a guardar ahí. Y vamos a empezar con un punto .get viendo los datos que tenemos. Y así a primera vista vemos que tenemos 81 columnas, que son muchas, y vemos que parece que sí que hay algún valor nulo. Si mostramos la información, vemos que de tantas columnas que hay es que ni nos lo muestra directamente. Pero bueno, aquí lo vemos todo. Vemos que tenemos un montón de columnas, que hay columnas numéricas, columnas categóricas, y vemos que en muchas hay nulos. El primer paso es ver los nulos que tenemos, que lo podríamos hacer con isna.sum, pero vemos que de tantas columnas que hay, no los ve bien. Si los convertimos a un diccionario, vemos que así sí que nos deja ver bien, pues, todas las columnas y los nulos que tenga. Vamos ahora a hacer una descripción de las variables numéricas, como sabemos con .describe. Como estáis viendo, este proceso de análisis y limpieza lo voy a pasar un poco por encima, ya que os lo dejo a vosotros que le echéis un vistazo más a fondo, y aquí simplemente vamos a hacer una prueba y vamos a hacer una limpieza un poco superficial. Pero bueno, aquí vemos la descripción de nuestras variables numéricas, que al ser tantas columnas, pues esto habría que mirarlo de manera muy detallada y entender cada una de ellas. Con include o vemos las categóricas, pero bueno, vamos a empezar limpiando los datos. Yo os voy a hacer una limpieza un poco, como decía, superficial, y os voy a dar conclusiones de por qué he hecho algunas cosas. Por ejemplo, esta columna, que si os ponéis a explorar veréis que es una columna numérica, vemos que, aunque realmente no tendría que tener ningún orden, porque simplemente son categorías que no siguen un orden,
vemos que están ordenadas. Y esto puede confundir al modelo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí, lo que he hecho aquí, simplemente es crear un diccionario donde vamos a asignar cada clase con la mediana del precio para los valores de esa clase. Y así, por lo menos, el valor va a ser más representativo. Después de esto, nos vamos a guardar en i la columna Sale Price, que es la que tratamos de predecir, que es el precio de la casa, y vamos a borrar los IDs, tanto de train y de test, ya que es una columna que no nos aporta información para predecir. Y lo que vamos a hacer, por eso os decía que es bastante simple la limpieza, no me comía mucho la cabeza. Para las columnas categóricas vamos a rellenar los nulos con el valor más frecuente y para las numéricas con la mediana. Como hacíamos siempre, hacemos fit transform en los datos de entrenamiento y transform en los de test. Para seguir haciendo limpieza, otro ejemplo que he visto que podría ser útil es que los años vienen como un año numérico y quizás a nosotros nos interese más ver la antigüedad. Por eso, por ejemplo, como estamos en 2024, pues podemos hacer la diferencia. Aquí veis que he dejado como comentario algunas otras acciones o transformaciones que pueden ser útiles según mi exploración, que ya os digo que ha sido un poco breve. Si aplicamos logaritmos, parece que las distribuciones de los datos mejoran mucho, así que os lo dejo para que le echéis un ojo si queréis, a ver si mejoráis el modelo que vamos a hacer nosotros. Aplicamos esta función sobre los datos de entrenamiento y los datos de test y vamos a acabar haciendo un escalado de las variables numéricas. Como siempre, fit transform en los datos de train y transform para los datos de test y sobre las columnas numéricas. Por último, como las redes neuronales solo pueden procesar datos numéricos y tampoco nos importa hacer un one-hot encoder, ya que simplemente ponemos más neuronas y ya está, no sería un problema muy grande. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un one-hot encoder tanto para el train como para el test. ¿Cómo haríamos esto? Simplemente hacemos fit transform para los datos de entrenamiento y concatenamos los resultados, aquí lo vemos, habiendo quitado las columnas categóricas, con el one-hot. Y hacemos lo mismo, pero con transform, para los datos de test. Y así ya tendríamos nuestros datos en numérico. Y nos vamos a hacer una copia de los datos de train y lo vamos a poner en X. Otra consideración a tener en cuenta es que los modelos de redes neuronales, en este caso con TensorFlow, no aceptan los datos en formato de dataframe de pandas, sino que tenemos que convertirlos a tensor. Por lo tanto, lo primero que os recomiendo es hacer la división. En este caso, vamos a dividir los datos de entrenamiento en una muestra de entrenamiento y una muestra de validación, ya que la del test es la que tenemos que enviar. Y antes de ver el tema del modelo, vamos a ver cómo aquí hacemos la conversión de una data frame a un tensor. Simplemente con la función de TensorFlow convert to tensor le pasamos los datos y le decimos el tipo, en este caso un float32 de TensorFlow. Además de no entender data frame, TensorFlow tampoco procesa los tipos de datos normales como int o float, sino que tiene otros específicos suyos que son estos TensorFlow float32, float64 y lo mismo con int. Y ahora sí, vamos a ver este modelito que hemos hecho. Básicamente vamos a hacer un modelo secuencial con una primera capa densa, que es esta de aquí, un número de capas a definir, densas, con dropout también. ¿Para qué sirve el dropout? Bueno, el dropout sería como la regularización que hacíamos para los modelos lineales, pero en las redes neuronales. ¿Y esto qué hace? Simplemente, durante el entrenamiento, apaga un porcentaje de neuronas aleatorias. Por ejemplo, tenemos esta capa de aquí densa con 81 neuronas. Si ponemos un dropout después de, por ejemplo, 0,5, pues cuando esté entrenando, aleatoriamente, de estas 81 neuronas, 40 se van a apagar y no se van a entrenar. Y solo se van a entrenar las otras 41. Así, de forma sencilla, es como funciona el dropout. Y nos va a ayudar a evitar uno de los grandes problemas que tienen estas redes neuronales, y es que sobreajustan mucho.
Pero bueno, con técnicas como esta lo podemos corregir. Por último, añadimos una capa densa con una salida que va a ser nuestra predicción. Decimos que la activación es ReLU, ya que aquí no nos interesa ni hacer una clasificación en 0 o 1, ni que el valor sea una probabilidad, sino que nos interesa el valor numérico. Por lo tanto, ReLU. Definimos el optimizador que vamos a usar, que va a ser Adam en este caso. Definimos la función de pérdida a optimizar, que en este caso, como nos evaluaban sobre la raíz cuadrada del MSE, pues vamos a utilizar de pérdida el MSE. Y vamos a decir además que nos calcule las métricas del MAE y el MSE. Si vemos, por ejemplo, qué pinta tienen nuestros datos de entrenamiento, ahora que los hemos convertido en tensor, vemos que este objeto tensor nos devuelve también el tamaño, nos devuelve el tipo de dato y dentro, en forma de array, nos devuelve los valores. Como vemos aquí, tenemos 1168 observaciones y 288 columnas. ¿Cuál es el principal problema que veo yo aquí? Bueno, una red neuronal, lo ideal es que tenga muchos datos que entrenar, para entrenar, ya que de esta forma le da tiempo a todas las neuronas a aprender mejor y podemos poner modelos, lo que nos va a permitir usar modelos más complejos y por lo tanto seguramente que funcionen mejor. Sin embargo, bueno, como decía, simplemente aquí estamos haciendo una prueba rápida para introducirnos a las competiciones de Kaggle y ver cómo lo que hemos aprendido en lo que llevamos de curso, pues tiene utilidad. Si llamamos a la función para crear el modelo y le pasamos los datos de entrada, que en este caso van a ser el número de columnas, que son 288, habíamos dicho, en 4, que van a ser el número de capas densas con dropout que vamos a crear aquí, y por último, el porcentaje de dropout. En este caso, vamos a pagar un 20% de las neuronas. Si accedemos al atributo .summary, llamamos a la función, vemos que nos enseña cómo es nuestra red, que tiene una capa densa con 81, tiene una segunda capa densa con dropout, otra capa densa con dropout, otra capa densa con dropout, así las 4 que habíamos definido, y la capa de entrada y la capa de salida. Y nos dice el número de parámetros entrenables que tiene, que vemos que son un montón. Tenemos 50.000 parámetros. Ahora, simplemente, para entrenar el modelo, hacemos .fit, le pasamos los datos de entrenamiento, que recordemos, están convertidos en tensores, el número de epochs, es decir, el número de iteraciones que vamos a hacer por el dataset completo para entrenar, en este caso vamos a hacer 50, y una opción que es muy interesante y que os recomiendo hacer siempre que podáis, que no sea un modelo muy complejo, es pasarle en el parámetro validation data los datos de validación para ir viendo cómo funciona el entrenamiento y en test, en este caso en validación. Así cuando hagamos el gráfico de pérdida vais a ver después que se entiende mejor si ha funcionado bien, mal o cómo ha funcionado. Una vez el modelo se entrena, podemos acceder a los atributos de este variable history y con este codiguito tan simple de aquí podemos acceder a cómo han evolucionado las pérdidas durante el proceso de entrenamiento. Vemos que simplemente le ha llevado, podemos decir, casi 3 iteraciones para ya haber entrenado la red neuronal. Porque como sabemos, es una red neuronal que es muy simple, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos muy pocos datos y si aumentamos la complejidad, pues vamos a ver que van a aparecer otros problemas. Pero bueno, a simple vista parece que ha conseguido aprender bastante bien y que el error de entrenamiento y de validación es muy similar, por lo tanto apenas tiene sobreajuste. Ahora, para crear nuestra submisión, es decir, nuestras predicciones, simplemente aquí os dejo el codiguito muy sencillo. Nos pedían una columna ID y otra columna con la predicción, con el precio. Y todo esto sobre nuestros datos de Xtest. Pues simplemente si hacemos este codiguito tan sencillo de aquí y después le aplicamos que nos devuelva X0, ya que cada una de estas predicciones nos los va a dar como una lista, y lo guardamos a un CSV que se llame submission CSV, si abrimos este archivo, vemos que tenemos para cada ID la predicción que ha hecho nuestro modelo. Si nos volvemos a la página de Kaggle, nos permite aquí arriba subir nuestra predicción. Simplemente
arrastramos el archivo y lo mandamos. Y nos va a decir cómo nos ha ido. Y vemos que el error es de 0.16. Y si te vas luego a la clasificación, te muestra cómo estás en la clasificación. Vemos que de momento la mejor entrega que tenemos por aquí, en un par de iteraciones, a ver si me sale, aquí en la pestaña Submissions, vemos que es de 0.13. Pues aquí os lo dejo como reto, a ver quién puede superar esta puntuación y que nos comparta su código. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, se agradece un like y una suscripción. Os voy a dejar en la descripción el enlace a la competición y al código que hemos creado aquí durante el vídeo. Y os invito de verdad a que participéis y dejéis en los comentarios qué puntuación habéis sacado vosotros. Como siempre, muchas gracias y yo me despido. Hasta la próxima.